Vamos a empezar. Buenos días a todos y bienvenidos. Antes que nada, quisiera agradecerles y felicitarles eh, por su máster. Ya casi he llegado al final. Yo he seguido las presentaciones de sus proyectos. Aunque yo no hablo español, quisiera cómo estaba yendo todo también con los docentes en este paso tan importante. Sé que sus profesores están muy satisfechos con su trabajo, así que mis felicitaciones. Ustedes tienen bases sólidas como punto de partida por su recorrido, así que antes que nada quisiera desearle todo lo mejor y una buena suerte. Y vamos a empezar. Por lo que se refiere a la clase de hoy, ¿ustedes ven la pantalla compartida? ¿Se ve? Creo que sí. Yo no les conozco muy bien y no sé si la comunicación es un tema que efectivamente les interesa. Lo que yo sé, por cierto, es que la comunicación es un tema que los próximos 7 años la Unión Europea lo va a tener muy presente, así que es fundamental explicar algunos conceptos clave que les van a ayudar en su trabajo. La clase de hoy es una clase que presento yo en italiano y en inglés y es una manera también para presentarme. Ustedes saben que yo soy directora de la escuela y como no hablo español, hemos pensado en esta solución con Linda, que puede ayudar con la interpretación para no perder el contacto con su clase. Y esto es un aspecto que yo tengo muy presente. Como Linda ha dicho, hemos preparado juntas esta clase, así que no se preocupen. Vamos a decir exactamente los mismos contenidos. Una última cosa, por favor, em, les pido que hagan las preguntas en el chat, también al final las preguntas sobre la didáctica y no en la sección preguntas y respuestas, como en las clases pasadas. Esto por un motivo de gestión de la interpretación, de la modalidad de interpretación aquí en Zoom. Vamos a empezar. Hoy es imposible hablar de comunicación sin hablar de lo digital. Al comienzo de esta aventura y en la presentación, creo, del máster, Silvia, que ya ustedes conocen muy bien, les contó que esta escuela orgullosamente forma parte de la EU Digital Skills and Job Coalition. ¿Qué es? Es una iniciativa clave de la Unión Europea que involucra a Estados miembros, asociaciones, organizaciones de educación, startups, para cerrar la brecha de las capacidades digitales en la era del Web 4.0. Es un poco raro hablar de brecha de competencias digitales en 2020, ¿no? Pero si vemos lo que ha pasado en este año y el esfuerzo que las escuelas, las personas, las empresas han desplegado para trabajar en línea en los meses pasados, vemos la importancia a nivel europeo de una iniciativa como esta, ¿no? Hablamos así de comunicación con vistas a las potencialidades que lo digital ha traído aquí en el mundo de la comunicación y en particular en este periodo histórico. Además, por lo que se refiere a la planificación y a los proyectos europeos, o sea, nuestro tema, hablar de comunicación significa hablar de diseminación y difusión de un proyecto y de sus resultados. Me gustaría que esta clase fuera
un poco interactiva, ¿no? A pesar de la interpretación. Así que podemos empezar de esta manera. Les pido que piensen en un proyecto europeo que les llamó la atención. Un proyecto que les llamó la atención y que no tiene que ser algo en el que ustedes han trabajado. No sé si alguno de vosotros ya trabaja en los proyectos europeos, sino un proyecto que han visto en su vida cotidiana, quizás a lo largo de un viaje o de un paseo, algo que les llamó la atención y que luego han descubierto que era un proyecto realizado gracias a la financiación europea. Está claro, quisiera que escribieran el tipo de proyecto aquí en el chat, el tema del proyecto y dónde y cómo lo han visto. No es muy fácil, les dejo 2 o 3 minutos para pensar y para pensar un poco en este proyecto y luego vamos a leer eh, algunas respuestas. Mi curiosidad es saber cómo el proyecto les comunicó a ustedes que estaban haciendo otras cosas, no estaban pensando en el proyecto europeo, su existencia. Les recomiendo que no lo busquen en las redes sociales o en el web. Si no se les ocurre nada, no pasa nada. Es solo una curiosidad. Y no solo el proyecto, sino también cómo lo han visto. Si en presencia, en las redes sociales, un boletín, cualquier cosa que se le ocurre. 3 minutos. Ríos ha escrito un mercado en Sevilla financiado por la UE que le llamó la atención. Gracias por la respuesta. Perfecto. ¿Vives en Sevilla? ¿Fuiste a Sevilla de vacación? ¿O vives en Sevilla? Ah, vale. Gracias. Qué afortunado. Qué suerte vivir en Sevilla. ¿Alguien más? Cualquier cosa. ¿Vale? Carolina escribe eventos en Canarias y Madeira, en los que participó, me imagino, y que eran un Interreg. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y de dónde eres tú, Carolina? ¿Era un evento cerca de tu casa en viaje? Ah, bueno, Tenerife. Muchísimas gracias.
Ánimo. ¿Alguien más? Les dejo 2 minutitos más. Mientras tanto, les comunico que leer dónde viven, obviamente, nos eh, hace recordar la maravilla que es viajar. El año pasado tenían que empezar másteres en presencia en España, también en Barcelona, Madrid y en otras 2 ciudades, pero desafortunadamente tuvimos que parar todo, porque de Ámsterdam a España habría sido muy complicado viajar. Pero eh, este máster online lo tengo muy presente, sobre todo en español, y espero que muy pronto haya la ocasión de verse en persona, en presencia, ¿no? Así que aprovecho de esta pequeña pausa para comunicarse, para comunicarle exactamente este mensaje. ¿Alguien más? Bueno, los que no han contestado, eh, les pido si eh, no se le ha ocurrido nada o si no han escrito porque no le parecen adecuados los proyectos que han visto o quizás son proyectos más institucionales que han notado en su trabajo. Nada. Bueno, podemos decir, hola Silvia. Silvia dice nada y esto también está bien. Podemos empezar. Tanto Ríos como Carolina han contado de alrededor de algo que han visto físicamente. El mercado y los eventos en presencia. La misma pregunta eh, hecha en otros másteres, en otros cursos con personas de otros países, muy a menudo presenta las mismas respuestas. Si las personas se acuerdan de algún proyecto, y es difícil acordarse de algún proyecto financiado por la Unión Europea si no se trabaja en este sector, siempre cuando se pregunta cuándo y cómo lo han visto, la respuesta más frecuente es que se ha notado físicamente. Lo que falta son las redes sociales. Algunos me han escrito, este proyecto, he visto este proyecto y lo he conocido a través de Facebook o Instagram o LinkedIn. Y el hecho de que nadie conozca proyectos a través de las redes sociales es un poco raro, ¿no? Porque forman una parte fundamental de la comunicación y no tan solo en el marketing en la Unión Europea, sino también en los proyectos europeos.
propiamente dichos. ¿Y por qué son tan importantes? Son importantes porque de alguna manera tienen el poder de captar a las personas que tienen cierto tipo de interés. Así que no necesariamente para em, encontrar proyectos realizados con fondos europeos, yo tengo que ir a algún lado en el mercado de Sevilla, por ejemplo, pero simplemente sentada en mi sofá puedo recibir una publicidad de un proyecto financiado por la Unión Europea. Por ejemplo, a mí me interesa mucho Europa Creativa por mi historia y me encantaría recibir publicidades financiadas de proyectos bien hechos en este sector o de proyectos muy cuidados. Esto me gustaría más que ver publicidades de zapatos y artículos para niños que siempre me agobian. Sí, me interesan, pero más a nivel comercial y no por mi parte intelectual, ¿no? Por así decirlo. Ahora les voy a contar un poco cómo yo he conocido por primera vez los proyectos europeos. Aquí hay tres folletos de películas. Mi pregunta es, ¿qué tienen en común Slumdog Millionaire, Call Me By Your Name y La Gran Belleza, además de haber ganado al menos un Oscar? Bueno, la respuesta que ustedes pueden imaginar es que han sido financiados, al menos en parte, por el programa Media de Europa Creativa. Esta ha sido la experiencia de mi primer encuentro con Europa. Yo me he formado en estudios clásicos, me he graduado en filosofía, he frecuentado la Escuela Olden de Turín, que es una escuela de escritura, de narración muy conocida en Italia, y me he dedicado también al cine. Así que hace muchos años, cuando empecé a participar en los primeros festivales de cine en Italia y el extranjero, eh, todavía no me interesaba mucho, ¿no?, el mundo de los proyectos europeos. Pero la primera cosa que he notado fue precisamente la bandera europea, o sea, la referencia al programa Media, que aparecía en todo lado. ¿Y esto por qué? Porque cuando se habla de cine independiente, el programa Media es de lo más importante. Así que a nivel del cine he descubierto una Europa diferente, una Europa que no era simplemente la Unión Europea de la que se habla en los periódicos, donde todo gira alrededor de Bruselas, sino una Unión Europea que se dedica a algo que yo tengo muy presente. En este caso, la realización de una película, de un cortometraje o de un documental, por ejemplo. Así que este fue mi primer encuentro con Europa. Luego, segundo encuentro. Este lugar es muy especial para los italianos. Entre ustedes quizás haya algún italiano que lo conoce. No sé si alguna vez han ido a visitar los trulli de Alberobello. No sé si alguna vez han ido a Apulia. Mi primera vez en Apulia, aquí también hace muchos años, no fue solo un viaje maravilloso, sino también mi segundo encuentro con Europa. La mayor parte de los trulli en el Valle de Itria son posadas, a veces muy lujosas, realizadas con los fondos europeos. En Alberobello, la mayoría de estos trullos presentan la bandera europea y la referencia a los fondos estructurales que la región de Apulia dedicó a la valorización del territorio y que invirtió en el sector de los servicios. Hace falta recordar que los trulli de Alberobello y del Valle de Itria son un monumento
muy atractivo. Así que para el sur invertir en estas construcciones tan raritas es una forma de valorizar el territorio. También a lo largo de esta experiencia he notado desde el principio que no solo había la construcción, sino también una Europa que estaba haciendo algo para mí, una turista que estaba visitando la construcción. Y estas banderas de la Unión Europea, aunque pequeñas, cerca de las puertas, me, me hicieron realizar que Bruselas era mucho más cerca. Para los que no les interesa la Unión Europea, los proyectos europeos, la financiación europea, es suficiente el logotipo de la Unión Europea cerca de una puerta para transmitir este mensaje de que la Unión Europea no está lejos de nosotros, sino está cerca de los ciudadanos y de su vida de cada día. Ustedes creo que ya saben que nosotros vemos lo que queremos ver. Se suele decir así, ¿no? Así que un turista menos interesado a los fondos de la Unión Europea quizás ni siquiera ve estos logotipos y estas referencias. Y el mensaje de que existe una Europa que ayudó en la realización de esa belleza no se transmite. Cuando se escribe un proyecto y se escribe la convocatoria en cada punto, como ustedes hicieron en su proyecto, muy a menudo se encuentran las acciones de comunicación y diseminación al final de todo. Esto simplemente porque para tener clara una campaña de comunicación, antes que nada, es necesario tener claro todo, todo el proyecto. El problema que surge es que el hecho de que la comunicación y la diseminación estén al final de la convocatoria parece que tengan que estar al final de las preocupaciones de los proyectistas. Y esto muy a menudo pasa por falta de tiempo. De hecho, la mayoría de las veces se llega al plazo del proyecto sin haber pensado en la comunicación y la diseminación. Espero que no les pase a ustedes con el proyecto que tienen que presentar. Así que las últimas cosas que hay que realizar se hacen mucho más deprisa, ¿no? Una vez alcanzado y superado el obstáculo del presupuesto, se suele olvidarse, ¿no?, de la comunicación. Esto es lo que suele pasar, pero espero que ustedes presten atención hoy para ver en esta clase lo útil que es afrontar este problema en los proyectos europeos. En los últimos 7 años, era muy difícil que un proyecto fuera rechazado por la Unión Europea a causa del plan de comunicación inadecuado. Sin embargo, la Unión Europea ha reflexionado mucho sobre este punto clave y ha pensado que efectivamente existe un problema a nivel de comunicación y que hay que arreglar este problema. Obviamente no se puede arreglar así de un tirón. No se puede cambiar todo de un año al año siguiente, pero cuando hace falta pensar en los años siguientes, hay que corregir los errores del pasado. Así que cuando en el mayo de 2018 en Estrasburgo se empezó a pensar y a realizar una propuesta de disposiciones comunes, aquí he descargado el archivo de este documento en español. Entre mañana y el lunes lo voy a cargar en la plataforma junto a las diapositivas. Puede ser útil, efectivamente. La comunicación en este documento se ha convertido en una de las cuestiones clave. Y fíjense en la fecha, mayo de 2018. Europa tenía un problema de comunicación y esto era evidente. Comunicación es una palabra muy frecuente en este documento. Les enseño ahora
Aquí he usado la función de búsqueda dentro del PDF y me llamó muchísimo la atención de la frecuencia de la palabra comunicación. Aquí he puesto solo algunos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos más. Se podrían llenar 5 diapositivas con todos los ejemplos. Algo más que hay que notar es que la comunicación, la palabra comunicación, no aparece sola, sino junto con otras 2 palabras, visibilidad y transparencia. Así que hay 3 palabras clave que nos hacen entender que el cambio ya ha empezado. El párrafo 31, que es central aquí, es la parte central del documento donde se sentan las bases de lo que vamos a debatir hoy. Y dice, las autoridades, los beneficiarios y todas las partes interesadas a los programas en los Estados miembros tendrían que difundir la información sobre los resultados de la financiación de la Unión e informar al público, al gran público. Esto significa a todos, a la gente común, no a un público limitado al que le interesa el objetivo de mi proyecto. Hablamos de público como si fuera la televisión o el cine. Y ahora puedo leer la transparencia, la comunicación y las actividades para la visibilidad son esenciales para dar visibilidad a la acción de la Unión en el territorio y tendrían que basarse sobre información verdadera, precisa y actualizada para que las disposiciones sean vinculantes. Las autoridades del programa y la comisión pueden aplicar medidas correctivas si no se respetan estos requisitos. Así que en este momento se empieza a hablar de comunicación y ya no como comunicación como parte final del proyecto, sino como parte fundamental de la propuesta del proyecto. En este momento se transmite el mensaje de que comunicar los fondos no significa comunicar el proyecto y ya, o sea, comunicar mi propio proyecto, sino que significa comunicar toda la política de cohesión de la Unión Europea. Segundo punto clave, se dice que la comunicación es una parte fundamental del ciclo del proyecto y es uno de los indicadores con el control, la auditoría y la evaluación. ¿Todo claro hasta ahora? Luego, se dice también que los Estados miembros tienen requisitos fortalecidos en términos de comunicación. Así que tienen que contar lo que Europa ha hecho para ustedes, para ellos, para financiar los proyectos, por ejemplo, o con planes de concienciación en las redes sociales, por ejemplo. Al final se habla de comunicación como transparencia y simplificación. O sea, la Unión Europea, en primer lugar, se compromete para facilitar la comunicación que la atañe, para que sea más accesible, ¿no?, para el público. Para dar un ejemplo de algo que ustedes conocen un poco más, quisiera sacar la guía del programa Europa para los Ciudadanos y leer las partes que atañen la visibilidad y la valorización y diseminación de los resultados. Aquí se dice que todas las actividades financiadas en el ámbito del programa tienen que contribuir a aumentar su visibilidad a través, por ejemplo, de actividades y productos que tienen que citar claramente la ayuda financiera de la Unión. Y sigue diciendo, hablando de los socios y diciendo que los socios de los proyectos tendrían que sacar todas las oportunidades para dar una cobertura mediática regional, nacional, local e internacional a las actividades antes y a lo largo de toda su implementación. Ya les adelanto una cuestión un poco compleja, o sea que sería mejor
no delegar la comunicación a, a un socio único. Esto significa que muy a menudo, cuando las actividades de un proyecto se dividen los roles, se tiende a delegar la comunicación a un socio único. Pero sería mucho mejor, en realidad, actuar como una única entidad, porque cuando yo realizo un proyecto y somos 5 socios de 5 países diferentes y si un socio se ocupa de la comunicación, yo en realidad estoy dividiendo por 5 la posibilidad de alcanzar personas dentro de mi red, de mi estado, de mi grupo de interés. Así que recuérdense de que todos los socios de un proyecto tendrían que ocuparse de la comunicación del proyecto dentro de su propia área y de forma precisa y cuidada. Por lo que se refiere a la valorización, esta se puede definir, y lo voy a citar, como el proceso de divulgación y uso de los resultados de las acciones para optimizar su valor, fortalecer su impacto y alcanzar la mayoría de los ciudadanos europeos para que se puedan beneficiar de esto. O sea, aprovechar lo que hemos usado para contar el sueño y el proyecto de la Unión Europea. ¿Y cómo se puede hacer? Leyendo las guías de los programas, y no solo Europa para los ciudadanos, sino cualquier programa, siempre hay consejos sobre lo que es necesario hacer para contar Europa. Pero si no nos recordamos de que la comunicación tiene la misma importancia que los demás pasajes, podríamos olvidar todo esto, ¿no? El texto dice que es preciso alcanzar la mayoría de los ciudadanos europeos. Ustedes hablaron del grupo objetivo en las clases pasadas. Aquí nos dicen que el grupo objetivo de mi proyecto no es el mismo del público que yo tengo que alcanzar. Nosotros, los proyectistas, tenemos un objetivo que tenemos que alcanzar con nuestro proyecto, un poco como Guillermo Tell que tiene que centrar la manzana, ¿no? Pero en términos de divulgación y diseminación, tenemos que alcanzar el mayor número posible de ciudadanos europeos. Y esto es algo que hay que recordar cuando se escribe el proyecto. La comunicación no tiene entonces que dirigirse a los expertos del sector, sino que tiene que involucrar al público general, a muchas personas y también personas a las que no les interesa la Unión Europea. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis sobre el uso de los logotipos de la Unión Europea. En cada proyecto en el que se reciben fondos europeos, o en general, cuando hay un patrocinador, los logos son muy importantes, no son por diversión. No se pueden situar como y donde queremos o por motivos estéticos. La Unión Europea, y aquí he elegido el ejemplo de Europa Creativa porque está muy claro, la Unión Europea es muy clara sobre las modalidades en las que hay que usar el logo de la Unión Europea y del programa mismo, ¿no? De Europa Creativa en este caso. Y nos dice exactamente dónde hay que situar, hay que situar el logo y qué logo usar también.
ven que en el punto 1 nos dicen que los beneficiarios de los fondos europeos tienen el deber de enseñar la bandera europea y decir que el proyecto se realizó gracias a los fondos de la Unión Europea. Esto no es opcional, no es algo que podemos quitar. Y, fíjense, siempre hay que inserir los logotipos oficiales del proyecto que nos proporciona los fondos. También en la página Facebook, en el material de comunicación, en Instagram, en la página web. En todo lado hay que respetar estas reglas de forma precisa. Eso, eh, lo sé, es la parte menos creativa de la comunicación, pero hay que respetar las normas generales. Así que, con vistas a los próximos 7 años de programación, tenemos que recordar que la comunicación, antes que nada, forma parte del proyecto. Y, segundo, en el plan de comunicación tenemos un elemento clave del éxito o no del proyecto. Sin un núcleo central sólido, el proyecto no va a tener éxito. Pero si nuestro proyecto tiene la misma evaluación que otro proyecto en términos de innovación, gana el proyecto con el mejor plan de comunicación. ¿Todo claro? Uno de mis objetivos de hoy es hablarles de comunicación como la parte que puede implementar el efecto bola de nieve. Hoy se llevan a cabo muchísimos proyectos. Los fondos para estos proyectos son muy elevados. Si en Google se busca la cantidad de dinero que ha sido destinada para la realización de estos proyectos, vemos que las cifras son muy, muy elevadas. Pero sin el efecto bola de nieve, que es el efecto sorpresa, ¿no? Que de mi proyecto llega al público especializado y llega al gran público, al público general, falta algo. Y este efecto bola de nieve todavía no ha sido actuado por parte de la Unión Europea, pero se está trabajando en esto. Hay una película muy famosa en Italia cuyo protagonista tiene una línea muy famosa, histórica en Italia, que sería "e io pago". O sea, a mí me toca pagar. Esto me hizo pensar un poco en Europa, porque Europa es esto, es un señor muy generoso que paga sin que nadie lo sepa y sin que nadie le diga gracias. Esta reflexión sobre la comunicación y la parte de Europa misma no nació así por casualidad, nació en un clima específico, porque después de las elecciones de abril de 2019 y después del Brexit, todos hemos visto una Europa en la que los partidos euroescépticos y una opinión pública euroescéptica estaban haciendo preocupar las instituciones europeas. Y en este contexto, Europa decidió fijarse en la comunicación. ¿Y cómo? Combatir el euroescepticismo construyendo una reputación web compartida. El término procede del mundo de Facebook y de la estrategia digital empresarial, pero en el caso europeo les aseguro que vale lo mismo. Ustedes habrán visto quizás en la página web que la escuela tiene
toda una sección dedicada al social media marketing, hay un máster dedicado y en este contexto hay diferentes clases dedicadas precisamente a la reputación web. Así que es un elemento clave en el mundo de la comunicación. ¿Y qué significa? En otras palabras, es todo lo que concierne la reputación de una marca, de cualquier tipo de marca, que para ser sólida tiene que ser reconocible e identificable por parte del público. La mayoría de esta construcción de visibilidad se realiza gracias a las redes sociales. Tanto una nueva marca que quiere entrar en el mercado como una marca que ya existe, pero que quiere encontrar nuevas maneras de expresar sus ideas, y este es el caso de la Unión Europea, se habla de la construcción de una reputación web. En el caso de la Unión Europea se puede hablar también de cambio de imagen, ¿no? O sea, como una empresa que ya existe, que tiene cierta imagen, pero que decide que ha llegado el momento de modernizarse y de adaptarse a las necesidades del mercado. Yo admito que es un poco raro paragonar la Unión Europea con Coca-Cola, ¿no? Pero hay que pasar por cierto punto, ¿no? Y empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Y el uso inteligente de los medios de comunicación digitales tan poderosos que tenemos hoy es un buen punto de partida. Cuando se habla de una marca, por ejemplo Coca-Cola, como he dicho, es más fácil proceder pautas desde el alto, ¿no? Porque es más fácil que exista un departamento específico para la comunicación. En el caso de la Unión Europea es más complejo, ¿no? Porque lo que Europa puede hacer es dar pautas, decir cómo quiere ser vista por el público, pero en realidad esta responsabilidad es una responsabilidad compartida con cada Estado miembro, cada región, cada europroyectista, también con ustedes. Es como una gran máquina difundida de comunicación correcta. Así que, ¿qué hace Europa? Europa proporciona las ideas generales, pero yo, Arianna, o ustedes, Carolina, Silvias, ustedes tienen que escribir el proyecto, así que ustedes tienen que escribir contenidos que ayuden a Europa a alcanzar sus objetivos. Otro factor importante a nivel de plan de comunicación es la diferencia en las personas, en los ciudadanos europeos, entre percepción y datos. Al hablar de Unión Europea hay una diferencia enorme entre estos dos elementos. En Italia, por ejemplo, yo hablo de Italia porque es el caso que yo conozco mejor, pero hay datos parecidos también para otros países. En Italia, por ejemplo, que es un país bastante euroescéptico, el 44% de los ciudadanos italianos está convencido de que no tuvo beneficios de su pertenencia a la Unión Europea. Sin embargo, el dato real nos dice que Italia es el segundo Estado miembro en recibir fondos estructurales y que el 60-70% de la inversión para el sur, sobre todo, procede de Europa. Estos datos son accesibles gracias a Eurobarómetro. No sé si lo conocen, pero se encuentra en Internet poniendo en Google Eurobarómetro. Es una herramienta muy interesante que la Unión Europea usa para controlar un poco la opinión de sus ciudadanos. A partir de 1973, las instituciones europeas hacen encuestas, ¿no?, para los ciudadanos.
Sin embargo, cada Estado miembro tenía que gestionar sus propias encuestas. Así que en 2007 el Parlamento Europeo decidió implementar sus encuestas específicas gracias a Eurobarómetro. No son encuestas sobre las cosas hechas o qué hacer, sino que son encuestas sobre la percepción de los ciudadanos y sus expectativas. Sin embargo, para analizar esta brecha entre percepción y datos, hay que mirar una de las grandes reglas del periodismo clásico. O sea, si el mensaje no pasa, la culpa no es de los ciudadanos que son, entre comillas, ignorantes, o sea, que no conocen la Unión Europea y lo que hace. La culpa es también del periodista, o en este caso de la Unión Europea. Así que el objetivo no es crear a nivel de comunicación nuevas reglas, sino apostar por, uno, simplificación, o sea, tener menos reglas, pero más claras. Y dos, transparencia, o sea, eliminar toda la infraestructura y todo lo que hace la comunicación menos clara entre las instituciones y los ciudadanos europeos. ¿Todo claro? Otro momento importante en el que se arregló la estrategia de comunicación, hablo un poco de la historia porque siempre es útil, fue la cumbre de Sibiu en Rumania en el mayo de 2019, o sea, un año después. Esta fue una cumbre entre Estados miembros, o en realidad los jefes de los Estados miembros de la Unión Europea. Lo que afloró es que la comunicación es una responsabilidad compartida. Y los testigos mejores de lo que la Unión Europea hace son los beneficiarios de los fondos, o sea, los ciudadanos de la Unión. Ahora vamos a ver un poco la parte práctica. Ustedes tienen un proyecto que escribir en los próximos 6 meses, así que he elaborado este esquema para resumir un poco todas las cosas importantes que recordar a la hora de escribir el plan de comunicación de su proyecto. Vamos a ver ahora cada punto. El punto de partida son los objetivos. O sea, recordar los objetivos del proyecto con referencia al grupo objetivo, los resultados esperados y los mensajes que comunicar. Siempre recordando que el grupo objetivo del proyecto es muy diferente con respecto al grupo objetivo del plan de comunicación. Segundo, organizar las tempísticas, o sea, el calendario de las actividades de comunicación. Podría parecer banal, pero les aseguro que no lo es. Hace falta un calendario a largo plazo que empiece con la fecha de aprobación del proyecto y que acabe más allá del final de las actividades de comunicación. Si no se piensa que la comunicación empieza con la comunicación del proyecto, es imposible empezar la comunicación en el momento de la aprobación del proyecto, así que hay que pensarlo de antemano. 3. Definir la responsabilidad de comunicación de los socios y de cada socio. Como ya he dicho, cuando se habla de comunicación, se habla de multiplicación, de efecto bola de nieve. El objetivo es transmitir el mensaje al mayor número posible de personas. Así que no importa si en un proyecto en el que son socios, el jefe dice, tú tienes que ocuparte de la comunicación.
Si se tienen competencias, sí, se puede escribir la rueda de prensa, se pueden organizar los contenidos para los medios sociales, pero la comunicación, entendida como difusión del mensaje, tiene que ser una responsabilidad compartida de todos los socios. Vamos a ver ahora las actividades. Antes que nada, definir una imagen del proyecto. Todo lo que concierne los contenidos visuales, el logo, los colores, la tipografía. No, no quiero asustarles. Hoy tenemos a disposición en línea casi todo lo que necesitamos. Hay programas gratuitos que realizan, por ejemplo, logos maravillosos y hace falta inserir tan solo pocos elementos. Así que no es necesario, antes de la aprobación del proyecto, contratar un profesional. ¿Perdón? Perdón. No es necesario, antes de la aprobación del proyecto, eh, contactar con un gráfico profesional para que trabaje en nuestro proyecto. Hasta el momento en el que el proyecto es aprobado, podemos usar todo lo que está a disposición en la red. La mayoría de lo que necesitamos es gratuito. Y si en esta primera fase no alcanzamos resultados profesionales, no pasa nada. Pero ya tenemos así un borrador de nuestro proyecto, como el escaparate de una tienda, algo que ya da una idea, ¿no?, al evaluador del proyecto lo que va a encontrar en el proyecto mismo. Si ustedes saben lo que quieren obtener en términos de comunicación, todo será mucho más fácil una vez que el proyecto sea aprobado. 2. Creación del sitio web. Muchos me preguntan si el sitio hay que crearlo antes o después de la aprobación del proyecto. Y obviamente el sitio tiene un coste, así que hay que realizarlo después de la aprobación del proyecto. Pero antes se puede, por ejemplo, encontrar el formato, eh, pensar en los colores, hacer un borrador de la página web, pensar, por ejemplo, en el menú, en las cosas que inserir en el menú. Todas estas cosas luego nos facilitará mucho más el trabajo después de la aprobación del proyecto. Les aseguro que empezar así de la nada este trabajo es complejo, pero si ya tenemos una línea guía, un borrador, luego la realización del proyecto será mucho más fácil. Luego, preparar el material promocional. Aquí he puesto folletos, papeles, simplemente porque a veces la Unión Europea, también en la evaluación de los proyectos, es un poco anticuada, por así decirlo. Tarjetas, folletos, pancartas, sí, son presentes en los planos de comunicación. Pero para por el bien del planeta, sería mejor fijarse en otros tipos de promoción, ¿no? Hablamos de de una Europa verde y sostenible, y luego tenemos que imprimir todo este material que luego acaba en los contenedores y que tiene un coste más alto que las redes sociales y es menos eficaz que las redes sociales. Así que los contenidos en línea son una buena ventaja. Publicar un boletín informativo que es mucho más eficaz que los papeles y los folletos. Ya pueden empezar a pensar en la organización del boletín, por ejemplo, y los contenidos.
Luego, organizar eventos, talleres, seminarios. Este era el corazón de los proyectos europeos antes de la pandemia. O sea, usar parte de los fondos de comunicación para conocer a la gente, para formar redes con la gente. Pero con la COVID tuvimos que empezar a hacer encuentros en línea, que son otra modalidad para acelerar los tiempos y para cortar los costes. Luego, fomentar las relaciones con los medios tradicionales. Por ejemplo, escribir comunicados sobre el contenido de nuestro proyecto y prestar atención a los recursos humanos. De hecho, es muy importante pensar antes si en el proyecto tienen que participar también expertos externos como periodistas o agencias de comunicación. Si no, podríamos hacer un partenariado con una facultad de periodismo o una universidad de comunicación e involucrar a los estudiantes. Este es un ejemplo, por supuesto, pero todo lo que hemos dicho ahora tiene un coste que no es bajo si queremos hacer las cosas bien. Así que el presupuesto de la comunicación varía según el proyecto. Muchos me preguntan, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos saber mi plan de comunicación antes de realizarlo? Si ustedes se acuerdan todo lo que hemos dicho en esta clase y pidiendo y preguntando por el coste de cada elemento, el coste del gráfico, el coste del sitio web, el coste de la impresión de los folletos, se puede tener una idea bastante precisa sobre los costes totales del proyecto. Pregunten por los precios para entender cuánto cuestan las publicidades y los anuncios en Instagram o en Facebook, por ejemplo. No es fácil usar la publicidad y los anuncios en las redes sociales. Es difícil pensar en un presupuesto porque cuando se habla de servicios y no de productos, es un poco más difícil evaluar el presupuesto, pero es suficiente hacer pruebas y ver qué resultados se podrían alcanzar a nivel de objetivos y de respuesta de la comunidad en línea. Pero todo lo que forma parte del presupuesto puede ser financiado. Y todo lo que no incluimos en el presupuesto, luego son costes que hay que afrontar sin los fondos. Esta diapositiva es muy útil y ha sido muy útil también para mí. Así están claros todos los pasajes. Si para ustedes está bien, ya que ha pasado una hora ya, si tienen preguntas pueden escribirlas, pero si para ustedes no hay problemas y está todo claro, creo que sería mejor contestar a las preguntas al final, porque la clase es una única entidad, ¿no? Pero si mientras tanto tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat y luego vamos a contestar. Adelante. Estos son pequeños consejos en los que he pensado para sacar todo lo mejor de estas 2 horas de clase, ya que es sábado por la mañana, ya a las 12:30, así que otra vez gracias por estar aquí conmigo. Hoy voy a fijarme en las cosas más útiles, en mi opinión. Primero, dedicar tiempo y recursos a las actividades de comunicación.
Recursos significa dinero y personas. ¿Está bien? Involucrar y dar responsabilidad a los socios del proyecto. Y lo repito, uno de los errores más comunes es delegar a un socio único toda la parte de la comunicación. No se hace, no es útil y no les permite alcanzar el efecto bola de nieve. Aunque el socio sea experto en comunicación, como yo, que trabajo aquí, trabajo en Ámsterdam y conozco mi grupo objetivo en Italia y podría hablar a mis grupos objetivos, pero esto no significa que yo puedo hablar a otro grupo objetivo, por ejemplo, en España. Sería mejor si lo hiciera el socio que procede de España para que pueda alcanzar su red y su público. Luego, una comunicación activa, o sea, que las personas nos puedan conocer fácilmente. Nosotros tenemos que darnos a conocer. Este punto es muy importante porque se podría decir, bien, yo he hecho todo, he hecho el sitio web, he organizado el calendario, he publicado en Facebook, he organizado los talleres, he hecho todo desde el punto de vista de la teoría. Perfecto, pero nadie conoce mi proyecto, nadie lo encontró. Las personas no nos van a encontrar por casualidad. Nos tienen que buscar y a veces ni siquiera así nos encuentran. Por ejemplo, aquí solo 2 de las personas presentes me han contado de algún proyecto que han visto y que fuera realizado con fondos europeos. Así que hay que entender que hay que captar a las personas, encontrarlas en los lugares reales y virtuales. Mi sueño es ser captada por la noticia de un proyecto en la televisión o quizás mientras veo mi página de Instagram sin hacer nada, así sentada en el sofá. Me encantaría leer de alrededor de proyectos exitosos, de películas y jóvenes que realizan sus sueños simplemente así, sentados en el sofá. En realidad, en la mayoría de los casos, encontrar esta información no es fácil. Es mucho más fácil encontrar eventos de inauguración de grandes obras públicas realizadas gracias a los fondos europeos. Por ejemplo, la inauguración de una nueva línea del metro o una nueva fuente en la plaza principal de una ciudad realizada con fondos europeos. Y se invita a la ciudadanía a esta inauguración, por ejemplo. Es mucho más difícil hacer este tipo de comunicación con proyectos que atañen sectores especializados y que interesan a pocas personas, pero hay que inventar algo, ¿no? 4. Hacer noticias. Esto no es fácil, sobre todo cuando se habla de un proyecto en un sector específico. Es, es difícil. Es difícil hablar de noticias fantásticas porque una cosa es hablar de una gran inauguración. Por ejemplo, el nuevo tren realizado con fondos estructurales para conectar el aeropuerto de Bari con la estación de trenes. Yo me encontraba ahí en aquellos días durante la inauguración y todos hablaban de este evento. Pero es diferente hacer noticias con proyectos en sectores específicos. Por ejemplo, hay un proyecto que yo he seguido muy de cerca que se llama Sugar, realizado por la Universidad de Liverpool y Copenhague.
Es una investigación sobre el consumo de azúcar y las consecuencias de este consumo de azúcar. Es un proyecto actual, muy interesante y que tuvo una financiación muy elevada. Pero es muy difícil hacer noticias con un proyecto así. El proyecto era maravilloso, pero en la página web mm, casi no había contenidos y las redes sociales no fueron dis- usadas de la forma apropiada. Así que a nivel de comunicación, el reto es este. Cuando el proyecto es difícil que contar, es importante intentar estrategias diferentes para contarlo. Y sobre todo es importante involucrar a las personas que pueden eh, testimoniar y hacer publicidad al proyecto. Y para hacer que la narración del proyecto sea más clara, cotidiana casi. El hecho de dirigirse a las personas no significa que toda la comunicación tiene que ser coloquial e informal, porque por supuesto hay también un público específico interesado al proyecto y para este público la comunicación tendrá que ser detallada, con una terminología apropiada y ejemplos para entender mejor las dinámicas del proyecto. De esta manera, mi comunicación podrá ser dedicada tanto a un nutriólogo que quiere obtener una mayor información para convencer a sus pacientes a comer menos azúcar y también a otros investigadores a los que le interesa más la parte química y molecular de la investigación. Espero que todo esté claro, sea un doble nivel, un nivel más alto para involucrar a personas interesadas en este ámbito de investigación y un nivel más bajo que involucre a expertos, aunque no hagan investigación eh, sobre este tema, pero que están interesados en los resultados. Todo esto sin olvidar que la Unión Europea nos pide alcanzar el público general. Fíjense en la televisión. No se llega al público general sin un lenguaje claro y simple. Aquí, en esta clase, todos, creo, tenemos un conocimiento básico de la Unión Europea, de las convocatorias, de los fondos. Y lo mismo valdría si presentáramos un proyecto al Project Forum de Ámsterdam. Pero allá, fuera de nuestra pequeña red, existe un mundo de personas que no conocen la Unión Europea. Así que aquí hace falta un mensaje más claro y coloquial para involucrarlos. Aquí no hablo de euroescépticos o de personas que están en contra de Europa. Estamos hablando de personas que nunca han pensado en el hecho de que la Unión Europea otorga fondos para realizar proyectos que luego tienen resultados que forman parte de sus vidas. Y les recomiendo usar historias que atañen personas. Este es un principio clave del marketing. Por ejemplo, esta escuela, yo puedo contar a todos de nuestra didáctica, puedo contar a todos que hemos involucrado para esta primera edición en español a profesores fantásticos. Pero les aseguro que la cosa más importante va a ser sus cuentos, sus publicaciones en Facebook o en LinkedIn, donde ustedes pueden contar su experiencia o cómo fue su proyecto, o por ejemplo con un correo a la escuela en el que nos pueden contar que por fin han ganado su primer proyecto.
A veces recibimos correos así y que estudiantes nos dicen que han ganado su primer proyecto y es una gran satisfacción para nosotros. Así que uso este ejemplo de las historias de las personas para comunicarles que no veo la hora de oír también sus historias. ¿Y cómo fue su recorrido aquí en el máster y dónde quieren llegar? Porque muy a menudo en estas clases les han preguntado qué trabajo hacen, en qué ámbito trabajan, pero lo que me interesa a mí y a la escuela en general es saber cuál es su sueño escondido, ¿no? ¿Qué quieren realizar? Así que espero sus noticias. 5. Cuidar del sitio web y de las redes sociales. En 2020, lo que más me molesta es ver una página web que no se adapta a los dispositivos móviles, como tabletas y móviles, por ejemplo. O, por ejemplo, ver en Instagram o en Facebook una cuenta vacía. Este no es el objetivo principal, está claro, pero hay que cuidar todos los detalles, ¿no? También en las redes sociales y en la página web. Luego, utilizar los logos y los textos oficiales. Aquí, desde este punto de vista, no hay que ser creativos. Aquí no hay que inventar nada. Todo eh, es explicado muy bien en línea. Si el azul de la bandera europea no combina muy bien con los colores de su proyecto, nada, no se puede hacer nada. Hay que usar el azul de la bandera europea. 7. Usar los recursos humanos. Partenariados con periodistas, universidades, encontrar personas que hablen y describan el proyecto, encontrar personas que cuenten el proyecto con palabras e imágenes, porque las personas hacen la diferencia. Por lo que se refiere al presupuesto, Débora nos pide si hay un tope máximo en el importe de la comunicación o si cada call establece un tope máximo. Sí, la respuesta a esta pregunta es, bueno, depende porque depende del coste total del proyecto y depende de la magnitud de la financiación. En algunas convocatorias, en algunas call, se dice si hay un tope máximo que dedicar a la comunicación, pero en otras call no se especifica nada, así que el proyectista tiene que dividir los gastos para los recursos humanos, para la comunicación y etcétera. En este caso hay que ser capaces de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre los gastos generales del proyecto y los gastos para las actividades de comunicación, que de todos modos son actividades equivalentes a las demás. Está claro que no se puede gastar el 50% para las actividades del proyecto y otro 50% para la comunicación. Pero está claro también que para un proyecto importante no se puede gastar el 99% para las actividades y el 1% en comunicación, porque así nadie va a conocer su proyecto. Espero haber contestado bien y espero haber sido clara. Gracias. Adelante. Lo que es un poco raro en los proyectos es que, perdón por el dibujo que no está muy bien, pero los proyectos tienen una forma que parte de un punto A y luego van hacia un punto B. Y
bajan hacia un punto B, como una piedra que se cae de una montaña. En realidad, un proyecto que funciona es un proyecto que funciona en el tiempo, o sea, un proyecto que va de un punto A a un punto B y de un punto B a infinito. O sea, un proyecto que sigue existiendo también después de la fin del- de que se agoten los fondos europeos, porque una vez que el proyecto empieza a andar con sus propias piernas, ya eh, no, no son necesarios, ¿no? Los fondos europeos. Y la sostenibilidad es algo muy importante a la hora de la evaluación. Por ejemplo, si nuestro proyecto tiene una duración de 3 años, hay que asegurar que el proyecto siga existiendo también después de este límite y que pueda existir sin la contribución de la Unión Europea. No sé si a ustedes se les ha ocurrido otro proyecto, pero si quieren, ahora o más tarde, les pido buscar en las redes sociales un proyecto que les llamó la atención. Y sobre todo, le- les pregunto si han encontrado el proyecto en las redes sociales y si lo han encontrado, ¿qué se podría mejorar dentro de las redes sociales? ¿Qué se podría hacer mejor? Y si no lo han encontrado, ¿cuáles eran sus expectativas? ¿Qué pensaban encontrar alrededor de este proyecto y que no han encontrado? En otras palabras, ustedes, ¿qué hubieran hecho si hubieran sido los responsables de la comunicación? Por ejemplo, no sé si el mercado de Sevilla fue, eh, fue publicado también en las redes sociales. Pero, por ejemplo, Carolina, los eventos de Canarias fueron difundidos en las redes sociales. Puedes buscarlo. Les dejo un par de minutos y así pueden buscar en las redes sociales los proyectos que se les han ocurrido. Y espero las respuestas en el chat. ¿Alguna idea? ¿Han encontrado algo? Muy bien. Silvia ha enviado aquí el enlace de una iniciativa. Em,
Te pido si por favor puedes controlar si existe también en Facebook, en Instagram, y describir un poco qué es para compartirlo también con los demás. Carolina aquí ha enviado aquí la página web del proyecto y dice que le llega el boletín. Muy bien, tienen una programación, tienen página web y Twitter, pero no tienen ni Instagram ni Facebook. Instagram sí puede ser difícil a veces porque es muy gráfico. O sea, si no tenemos imágenes y si el sector no es muy visual y es más técnico, quizás es más difícil tener una cuenta Instagram. Pero Facebook sí, yo creo que tendría que tener una página Facebook, el evento, ¿no? Silvia encontró la página Facebook y Twitter muy bien del proyecto, así que algo sí se ha encontrado. Ah, también Instagram y YouTube. Muy bien, perfecto, un proyecto muy bien hecho. Spotlight Initiative. eh, pueden buscarlo también los demás. Yo también lo voy a buscar. Así podemos estudiar un proyecto bien hecho. Y si en realidad no se hizo muy bien, será un ejemplo de cosas que no hacer. Silvia nos dice que es un gran proyecto en muchas regiones, así que muchísimas gracias, Silvia. ¿Otros ejemplos? No es muy frecuente, lo digo a Silvia y a todos ustedes. Si encuentran proyectos con una comunicación fuerte, bien hecha y bien estructurada, eh, les aconsejo anotarlos, tomar nota de lo que hacen, de lo que publican, de cómo comunican, eh, si han situado los logos de forma correcta. Es muy importante ver los ejemplos buenos, ¿no? Los proyectos bien hechos. Gracias, Silvia. Lo que yo puedo añadir a la parte de social media strategy, de estrategia de redes sociales y las pautas que yo puedo eh, aconsejar son: Facebook es imprescindible. Sé que muy a menudo se oye que Facebook está muerto. Les aseguro que no es así. Nos permite alcanzar un público seleccionado, nos permite hablar de forma muy amplia, sin límites de espacio, como ocurre en Twitter, por ejemplo, y es la red social más usada por los adultos. Sí, son los beneficiarios finales de nuestro proyecto. Por lo que se refiere a Instagram, sé que es un poco más difícil que usar porque si no tenemos imágenes o si no tenemos socios que se pueden ocupar de la parte visual, puede ser una red social un poco árida, ¿no? Pero muchos proyectos se pueden contar con imágenes. Instagram aprovecha precisamente esto y además a través de Instagram podemos alcanzar un público más joven. Así que será más fácil interactuar con los jóvenes. Así que les aconsejo que utilicen también Instagram con una función diferente con respecto a Facebook, quizás con pequeños indicios que podemos proporcionar a las personas sobre nuestro proyecto y usar Facebook para publicar noticias un poco más estructuradas. Twitter eh, se suele usar como una rueda de prensa porque es muy fácil de usar para divulgar los logros, los eventos, también en línea que tienen lugar. Así que usando los hashtags adecuados se puede alcanzar el público correcto y hacerse oír sin molestar a nadie. Porque está bien contar historias,
Está bien hablar de nuestro proyecto, pero no hay que ser autocelebrativos, ¿no? Porque esto molesta un poco al público general. Así que a veces es mejor hacer un poco resumen de todo. LinkedIn es una red social muy importante, pero para un público especializado. Un consejo, si ustedes hablan italiano o quieren leer un artículo en italiano, les aconsejo leer los artículos de LinkedIn de Riccardo Scandellari. Son consejos muy importantes para dar a conocer nuestro proyecto. Son artículos que explican cómo difundir nuestro proyecto y cómo alcanzar un público de cierto nivel, porque es algo que con LinkedIn es posible. Además, si sirven eh, profesionales específicos, se pueden encontrar a este tipo de personas en LinkedIn. Nosotros mismos, si necesitamos nuevos docentes o personas para ampliar el equipo de nuestra escuela, LinkedIn funciona muy bien. Muchas veces es muy útil. Así que hay que considerar LinkedIn también. Aunque puede puede parecer un poco raro, les aconsejo también usar TikTok. Lo sé. Pero si su proyecto, el nombre es Riccardo Scandellari. Si su proyecto quiere involucrar a los jóvenes y los muy jóvenes, TikTok podría ser la plataforma más adecuada para experimentar nuevas formas de comunicación y para abrir un diálogo alternativo sobre los valores de la Unión Europea con un público eh, que queremos involucrar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat. Así mientras tanto os voy leyendo y puedo empezar a contestar. Porque ahora quisiera enseñarles algunos ejemplos de comunicación correcta e incorrecta. Son páginas de redes sociales, páginas web que me han llamado la atención de forma positiva y negativa y que pueden ser ejemplo de cosas bien hechas y de cosas que hay que evitar. Así que es una parte un poco más eh, que se puede profundizar luego de forma autónoma. Pero si tienen preguntas, mientras tanto, pueden escribirlas. Así podemos dedicar tiempo también para contestar a las preguntas, a resolver sus dudas. Podemos empezar. Podemos empezar por el Departamento de Cultura de la ciudad de Berlín. Hay una página entera que cuenta cómo la red de museos de la ciudad ha sido realizada con fondos europeos, con una inversión en la cultura de Berlín de 50 millones, con el objetivo de promover el patrimonio cultural e histórico de la ciudad para atraer a turistas, perdón. Como ustedes saben, Berlín fue destruida a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, así que desde el punto de vista histórico y de construcciones que proceden de la época precedente al 1945, quedó muy poco. Sin embargo, Berlín supo valorizar lo que tiene. Por ejemplo, el muro de Berlín, los museos de Berlín.
Y esto lo hizo gracias a la ayuda de la Unión Europea. Y hay una página entera que lo recuerda, una página entera que agradece, ¿no?, a la Unión Europea y que hace referencia a la Unión Europea sobre este tema. ¿Se acuerdan de lo que he dicho de la sostenibilidad del proyecto? Está bien gastar dinero como hizo la ciudad de Berlín. Y esta es una financiación de 2007-2014. O sea, dos programas precedentes a estos actuales. Pero hay que tener, eh, una vez que se ha invertido el dinero, la ciudad tiene que seguir en este camino con su propia inversión. El segundo ejemplo es un ejemplo de comunicación coloquial, pero muy, muy eficaz, que concierne a los proyectos europeos. Lo he sacado del sitio Love Malta. ¿Alguno de ustedes es de Malta o vive en Malta? Aquí ya tuvimos dos estudiantes de Malta y he sacado este ejemplo de la página Loving Malta. Es una página de viajes, de comidas sobre la isla. Pero este es uno de los pocos artículos que se encuentran en la red que cuentan de forma muy viva, ¿no?, la historia de 9 proyectos europeos realizados en Malta gracias a los fondos europeos. Son museos, lugares turísticos, aplicaciones, diferentes ámbitos. Lo que es interesante y lo que yo quisiera transmitir es la importancia del estilo narrativo, o sea, acercar a la gente, a los turistas, a los que aman la isla, a la Unión Europea, hacerles entender que no solo existe una Unión Europea en Bruselas, sino también una Unión Europea que colabora para convertir Malta en una isla más limpia, más atractiva. Y este mensaje es muy poderoso. Eh, Sería maravilloso encontrar artículos como este, muy bien hechos, que cuenten la cantidad de fondos europeos invertidos en las ciudades europeas para reestructurar, valorizar el territorio. Pero les aseguro que es difícil encontrar artículos de este tipo y no es tan banal. Así que les invito a leer este artículo y no me sorprende que atañe la isla de Malta, una nación donde hay generaciones de europroyectistas muy buenos que participan en las convocatorias y que ganan proyectos casi sin esfuerzo. Y este es un buen ejemplo que podemos seguir. Otro proyecto que he elegido entre mis favoritos es el proyecto Civitas. Civitas es una red de ciudades para ciudades. Es un proyecto dedicado a un tipo de transporte mejor y más limpio en Europa y más allá, incluso. ¿Y qué es? Desde su lanzamiento en 2002 por parte de la Comisión Europea, el proyecto Civitas testó e implementó más de 800 medidas de transporte urbano verde y sostenible, y sigue haciéndolo. La página Facebook de Civitas es muy cuidada, muy bien hecha y funciona muy bien. Ven el logotipo ahí en el sitio correcto y además es un proyecto muy interesante. Pero por lo que se refiere a, a este periodo donde no podemos viajar, Civitas está organizando muchísimos webinars
para promover las excelencias de su red y de sus planes de movilidad que han involucrado muchísimas ciudades europeas. Y es muy interesante porque eh, antes estos proyectos se contaban no en línea y se contaban tan solo a las personas que vivían en las ciudades involucradas en el proyecto. Ahora todos pueden participar en un webinar con ejemplos de excelencias de otras ciudades. Por ejemplo, si yo fuera un alcalde o si fuera el jefe de una región, podría sacar algunos ejemplos participando en estos eventos en línea. Civitas lanza nuevas convocatorias y preguntan si hay ciudades y comunidades interesadas en participar en el proyecto. Este es un ejemplo de una call de Civitas. Luego les invito a leer todo el material. Alessia me pregunta si es posible hacer un proyecto creando páginas similares para otros estados. O sea, como Malta, ¿puedes explicarlo un poco mejor? También en español, eh, si quieres. Ah, vale. Roberta. ¿Puedes reformular un poco la pregunta? O sea, un proyecto de comunicación cuyo corazón es la comunicación. Mm, Sí, creo que existen convocatorias. Para contestar a Roberta, Roberta me pregunta si es posible hacer para otros estados sitios divulgativos como, por ejemplo, el sitio de Malta, que hablan de proyectos europeos, de elaboración de proyectos europeos y etcétera. Hoy no son muchos. A lo mejor antes no hubo muchas convocatorias de este tipo, pero en la próxima programación habrá toda una convocatoria dedicada al digital. Así que habrá espacio para proyectos más digitales, para, yo qué sé, blog, páginas web, para valorizar la comunicación europea. Así que, Roberta, creo que la respuesta es sí, y que hay que ponerse al día para entender si va a haber pequeñas convocatorias para fondos destinados a lo digital, porque ya en 2021 tienen que salir nuevas convocatorias, yo creo. Otro sitio web que quisiera enseñarles es EPAL y concierne el Adult Learning en Europa, o sea, el aprendizaje adulto. Es una comunidad abierta y multilingüe fundada por la Comisión Europea que se ocupa de formación de los adultos. Aquí también tenemos una página web bien hecha, una página Facebook cuidada con muchísimos artículos que conciernen la formación de los adultos, que conciernen lo digital y también el pasaje de la clásica formación en clase a la formación en línea que nos ha tocado a todos en este último año. Y sobre todo, a nivel de comunicación, EPAL hizo muy bien las historias de las personas. Hay una sección
que se llama Community Stories, dedicada a las personas que han aprovechado la crisis que ha afectado a muchos sectores para realizar sus sueños y nuevos proyectos con creatividad y valentía. Así que también EPAL es un buen ejemplo que seguir. Dos ejemplos negativos, diría, sobre los que no voy a perder demasiado tiempo, pero pueden controlar autónomamente, son Gender and Cultures in Equality in Europe, que es un proyecto que ha desembocado en la conferencia de la Universidad de Utrecht, y otro programa que es el programa Plotina, que fomenta la inclusión y la igualdad de género en la investigación, en la innovación y en la formación. Son dos proyectos que tratan también temas parecidos, ¿no? De alguna manera, y muy interesantes incluso, que conciernen la igualdad de género, que es algo muy actual, sí, de candente actualidad en los periódicos y en línea, hay conferencias enteras dedicadas a esto. Así que estos dos proyectos son financiados con los fondos para la investigación Horizonte 2020, así que son cifras importantes, fomentan iniciativas importantes, pero son demasiados autorreferenciales, demasiado dedicados a los que ya los conocen, a este público tan limitado de personas que trabajan en el ámbito universitario. Así que el efecto bola de nieve no existe aquí y toda la ventaja de la comunicación no existe aquí porque no tienen Instagram y también la página Facebook no es muy cuidada. Así que estos son ejemplos que sería mejor evitar. Si no tenemos una página Facebook bien cuidada, es mejor no tener una página Facebook. Tenemos algunos minutos más y he traducido el índice del plan de comunicación de un proyecto que es un Interreg Italia-Austria, que en mi opinión funciona bien y que podría ser, junto a al esquema de antes, un ejemplo que seguir en cada punto para un futuro plan de comunicación para su proyecto. En este índice tenemos todos los elementos de los que hemos hablado en esta clase en el correcto orden cronológico y de forma muy estructurada, así que puede ser muy útil para la escritura de su proyecto final y para tener las ideas más claras sobre el plan de comunicación, qué significa tener un buen plan de comunicación y saber qué tipo de esfuerzo económico y mental necesita. Se lo enseño, es este. Mientras tanto, si tienen preguntas, pueden escribirlas ahora, antes de que acabe la clase. Yo estoy a su completa disposición. Mientras espero las preguntas en el chat, eh, miramos un poco este índice. Introducción, overview del proyecto, o sea, ¿de qué estamos hablando? Objetivos de la estrategia de comunicación. No objetivos del proyecto, objetivos de la estrategia de comunicación. Fíjense, donde el objetivo máximo de la estrategia de comunicación es establecido por la Unión Europea, o sea, publicar la política de cohesión de la Unión Europea. Este es el objetivo, que luego se puede declinar en otras formas, pero el verdadero objetivo es uno. Luego, objetivo de la comunicación y no del proyecto, aquí también, identidad visual, o sea, el logo, el formato, en el Word y en el PowerPoint. O sea, el template. Han creado los dos templates más usados,
Word y PowerPoint, Word para los folletos, el boletín y luego el PowerPoint para las presentaciones oficiales. Luego, actividades de diseminación, sitio web, prensa, eventos, en línea también, redes sociales, boletín y luego la parte en papel, o sea, folletos y todo. Cuando hemos dicho Europa verde y sostenible, la parte que concierne el papel no tiene que ser demasiado amplia. Al final tenemos las acciones de los socios y la relación con los medios tradicionales, que es una parte compleja pero fundamental. Así que si se puede usar eh, si se puede usar periódicos semanales y periódicos específicos que ya existen, sería muy interesante aprovechar de estos medios, ¿no? Este índice puede ser útil y puede ser un buen ejemplo de un buen plan de comunicación para un proyecto. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta de cualquier tipo? Les comunico también este punto. Tenemos el documento de las disposiciones comunes que enseñé antes, también en español. Así que lo puedo cargar en español en la plataforma. Las diapositivas son muy esenciales, pero son en inglés. Así que eh, si a ustedes eh, no, si ustedes las han entendido sin problemas, las puedo cargar en inglés en la plataforma. Si no, si prefieren, se pueden traducir al español. No hay problema. Claro, excepto las partes de los documentos oficiales. Pero no hay problema. Se puede traducir también al español y se puede cargar también en español. Así que si por favor en el chat pueden decirme si prefieren las diapositivas en español o en inglés, porque como he dicho, no hay ningún problema para la traducción al español. Así que si me pueden escribir sus preferencias, así nos podemos organizar. Muy bien. Algunos prefieren el inglés, otros el español, pero si para ustedes está bien, voy a cargar el lunes las diapositivas en inglés junto al vídeo de la clase y luego la próxima semana voy a cargar también las diapositivas en español. Por supuesto, solo las partes que se pueden traducir. Los documentos oficiales no se pueden traducir. Así que tienen a disposición las diapositivas en español también. ¿Hay otras preguntas? Vale, Silvia me pregunta, ¿cómo se hace el monitoreo en las redes sociales?
Vale, la pregunta es esta. Non ho capito se come avviene il monitoraggio sui social O media sea, da el parte della Commissione monitoreo o por parte de la semplicemente Comisión tu metti Europea tu a o como monitorare yo puedo monitorear le tue campagne sui social media. nuestras campañas en las redes sociales. Esatto, sì. Quindi Sí, la vale. domanda è Así que come si la fa pregunta es, a capire se effettivamente io sto ¿cómo entender raggiungendo si estoy alcanzando il mio mi pubblico, público? eh, se, se le mie campagne Entender si raggiungono gli mis obiettivi campañas specifici, alcanzan e los questo objetivos non è específicos, facilissimo, nel senso che cuántas bisognerebbe personas parlare, miran mis páginas. parlare Esto un'ora es difícil porque di se questo podría argomento, hacer una clase entera però diciamo sobre che este tema. dal punto di vista di Pero desde el punto Facebook, de vista de Facebook, andando in Facebook Overview, se è puede abbastanza hacer intuitivo en capire Facebook Overview, que es muy se fácil. le cose stanno Se andando puede bene entender oppure si las cosas se i están passi yendo vanno bien o verso no, l'alto, porque hay nel caso in gráficos cui eh, restano l'interazione que sull'alto oppure verso il eh, basso, nel caso in cui enseñan si las per interacciones quanto son buenas riguarda o Google, no. quindi tutto Por lo quello que che se riguarda refiere il a blog o il Google sito y attraverso Google entonces Analytics, página è un web po' lo o blog, strumento base la herramienta che base riesce es Google Analytics. a cogliere quello che è A través de Google Analytics l'andamento del podemos successo entender appunto di questa la evolución de la página, media. las Intanto visitas, se el c'è tipo de famiglia personas que se han quedado en el che sono sitio rimaste o si sulla pagina, che non las è personas han previsto cerrado altro, inmediatamente el quindi sitio. No quindi es fácil, sin embargo, haría falta una io clase immagino específica che para se esto. parli un Así po' di que italiano Silvia, si e hablas un poco de sei italiano interessata, y te interesa scrivi este alla tema, scuola che puedes facciamo escribir un correo a la il escuela master y te invito a in digital seguir marketing che parla di una questo. clase del máster específico y Basta dedicado. che scrivi un'email a Sería un Silvia placer para e mí. organizziamo. Solo hace falta que escribas un correo a Silvia. Questa edizione qua che sta finendo Por supuesto, diciamo no quali para sono esta i edición, che riguardano porque está l'Italia, acabando, invece pero para la io próxima ti edición, sono qua si per quieres, eres la aiutarti, bienvenida. vedi ovviamente che hai parlato con me Así perché que altrimenti puedes, ti prendono puedes famosissima. enviar un correo y puedes escribir que te he invitado Sì, yo. no, scrivetemi pure alla mail di Silvia Pueden Innovation escribir al e correo de Silvia Innovation, sempre que noi siempre invito eh, estamos en a persone in contacto y italiano che les vogliono invito a una approfondire clase en italiano l'argomento. Siete le benvenute. si no hay un máster en español específico sobre esta parte. Va bene. Ragazzi, Muy bien. se non ci sono altre domande, Si no io hay más vi preguntas, saluto, vi lascio yo andare les a casa, saludo immagino, vi y lascio al vostro pueden sabato, seguir al vostro sabato su pomeriggio. sábado. Les dejo a Spero su che almuerzo insomma y questa espero que lezione esta clase vi sia haya piaciuta, sido che vi útil, trovate bene anche que, con Linda con que Linda haya, il linguaggio e la eh, traduzione simultanea. les haya ayudado con la interpretación Mi è simultánea. piaciuto un po' Ha sido un conoscervi, placer grazie per aver conocerles un fatto questa poco lezione y haber per presentado la mia, ma spero di esta averla clase, que es una portata clase nella lingua que yo collegata tengo muy in presente italiano. y que me encanta hacer también en Vi español. ringrazio e Así vi que auguro muchísimas gracias una buona y continuazione les deseo eh, qualcosina un- per completare. buena suerte para la fin del máster. Creo que falta muy poco, así que mucha suerte Per por sus qualsiasi cosa, proyectos. io e la scuola Yo siamo y la a vostra escuela estamos a su completa insomma, disposición. Si per necesitan qualsiasi algo, pueden escribirnos. per qualsiasi dubbio. Si tienen Ci sentiamo. dudas, estamos a disposición. Grazie a voi. Gracias Grazie a a voi ustedes. e grazie a Linda soprattutto
Y a Linda también, chiusa nella sua cabina di que spagnolo, está en la ma cabina de Linda español, si pero saluta da sola e yo, Linda, saludo a todos los participantes. buon sabato Hasta e pronto, que buona pasen un buen giornata. día y un Ciao. buen fin de semana. Adiós.